Bien, entonces aquí tenemos la salida de la shallow, de la deep y de las asignaciones. Entonces la primera conclusión que sacamos de la cadenita y de mi tupla, tanto para la shallow como para la deep copy, pues es que para los objetos inmutables, pues no hay necesidad de copiar. Ahora vamos a ver qué pasa para los objetos mutables. Entonces acá, otro enfoque de ver la shallow copy es que dice para objetos mutables, ya que estos pueden cambiar potencialmente, la shallow copy crea un nuevo objeto. Es decir, aquí Python, por decirlo de una manera, es inteligente y dice, ¿sabes qué? Pues los objetos mutables, al yo sacarles copia, ya sea shallow copy o deep copy, como es algo que se puede mutar potencialmente, ya sea uno de sus ítems, 2 o 3 o incluso casi todos, pues dice, ¿sabes qué? Para los objetos mutables, como si pueden cambiar, pues yo sí costea que cuando haga deep copy o shallow copy, Python piensa así, pues sí me conviene crear un nuevo objeto completamente. Es decir, lo que ya vimos, la shallow copy y la deep copy para objetos mutables, pues se diferencian. Más bien no tanto para objetos mutables, sino que más bien se parecen en el sentido de que tanto shallow como deep copy crean nuevos objetos compuestos en sí mismos, más no copias para el content, como ya vimos. Entonces, pues por algo Python es inteligente y dice, no, pues un inmutable no puede cambiar, pues entonces te devuelvo el mismo. Pero para algo que sí puede cambiar, algo mutable, pues sí que creo un nuevo objeto para que lo llenes. Entonces, eso tenemos por acá. Y luego dice lo siguiente. Esto es otro enfoque que no hemos visto y vamos a ver un ejemplillo de ello. Bueno, lo vimos, pero no le dimos como que tanto enfoque. Vamos a verlo por acá. Y dice lo siguiente. Dice, la deep copy, a lo mejor tú ya lo sacaste como conclusión o no, la deep copy está pues relacionado cuando tenemos estructuras anidadas. Por ejemplo, una lista es una estructura de datos que puede estar anidada, puede tener nivel 0 y 1. Pero también, no necesariamente, un objeto, una estructura anidada, no solamente las listas. Por ejemplo, un objeto de una clase, sacado de una clase, puede tener objetos anidados. Más adelante vamos a ver un ejemplo de ello. Pero básicamente la deep copy es 100% más usada, es más usada que la shallow copy, porque casi siempre, por no decir siempre, vamos a tener objetos con estructuras anidadas. Por ejemplo, una clase puede tener, a su vez, estar compuesto de otra propiedad de otra clase completamente diferente. Entonces, pues la shallow copy, bueno, aunque incluso aquí en Python todos son objetos, pero me refiero en el sentido de que se puede componer de otra cosa. Entonces las deep copies se usan más por el simple hecho de que casi todo en Python, o más bien todo en la programación en la programación orientada a objetos está anidada, porque acuérdate que una clase, un objeto se compone de propiedades, métodos, y esas propiedades y esos métodos pueden tener otra información. Entonces, por ese simple hecho de que todas las cosas en programación orientada a objetos son anidadas, pues por eso se usa más la deep copy. Entonces dice por acá, anidadas. Bueno, ya lo puse con morado, no lo queda morado, pero así vamos a dejarlo ya. Dice, aquí vemos otro enfoque que no vimos. A la deep copy, regularmente en muchos sitios de internet, muchos sitios que andan por ahí en internet, vas a ver lo que a las deep copies
de Python también se les conoce como copias recursivas. ¿Y por qué recursiva? Porque un objeto, si es compuesto, puede tener objetos, y esos objetos a su vez pueden estar compuestos de otros objetos. Y esos objetos también pueden estar a su vez compuestos de otros objetos. Entonces es algo recursivo. Un objeto puede estar, pues ahora sí que compuesto de otro objeto, y esos objetos a su vez están compuestos de otros objetos. Entonces, por eso se les llama copias recursivas, porque sacan copias a los objetos, no importa qué tan anidados estén. Y luego dice por acá. Dice, por ejemplo, en cambio, con copy.copy, es decir, que una shallow copy tiene solo una nueva over list, en caso de listas, hablando de listas, pero las inner list son referencias, no copias. Dice, o poniéndonos más técnicos, dice, pero poniéndonos más técnicos, es decir, para abarcar todo, no solamente a listas, lo que logras con una shallow copy es un nuevo objeto compuesto, pero el content se reutiliza tanto para el objeto base a partir del cual se sacó la copia, como para la copia en sí mismo, es lo que ya vimos. La shallow copy, literal nomás saca la copia del objeto compuesto en sí mismo, pero el content del original lo reutiliza para las copias. Entonces, pues nomás hace, por decir una manera, copia a nivel 0, a nivel 1, dependiendo de cómo empiezan los niveles, de 0 a n o de 1 a n. Y por otro lado, hablando de las asignaciones no hemos tocado nada. De las asignaciones, pues es lo que ya también conocemos. Te fijas cómo esto es la misma información que ya vimos, pero con otras enfoque. Dice, por otro lado, finalmente, la asignación es lo que pasa por defecto en Python. Simplemente establece, setea la referencia a datos existentes, a datos antiguos. Es lo que ya vimos en su momento por acá. Pues lo que ya vimos básicamente, que una asignación pues de este tipo simplemente lo que pasa es que, pues lo que está pasando acá es que setea a cadenita 2 en este caso los datos antiguos. Es decir, lo que viene en una variable. Esta cadenita ya es dato antiguo, es objeto existente, es decir, ya está predefinido previamente. Y esto pues es cierto porque si tú pones esto, cadenita 2, y le quieres poner algo que no existe, pues obviamente te va a dar un error porque dice que no está definida. Entonces, cuando viene una variable a la derecha, es algo que ya existe previamente, que ya debería existir previamente. Entonces, vamos a ponerle nuestra última conclusión. Vamos a ponerle con un azulito con un verdecito. Y dice,
Dice, por tanto, se pudiera pensar hasta este punto del curso, porque más adelante vamos a ver más objetos y vamos a pronunciar esto, puede haber excepciones, pero de momento podemos concluir ahora que todo en Python son objetos en sí, eso ya lo sabemos, pero todas las asignaciones por defecto, por ejemplo esta, que es variable a la izquierda, variable a la derecha, o esta, igual a Daniel, cuando tiene un literal a la derecha, pues siguen siendo asignaciones básicas. Si tú realmente quieres una copia, lo tienes que hacer explícitamente con copy o con deep copy, porque por defecto estas asignaciones de este tipo van reutilizando, por ejemplo acá, o en su defecto creando nuevos objetos. Es decir, se puede decir que en Python tenemos asignaciones para crear nuevos objetos cuando hay literal al lado derecho, para reutilizar objetos cuando hay variable a la derecha, o explícitamente copias con deep copy y con copy. Entonces tenemos de 4 sopas aquí en Python. Pero vamos a seguir en el próximo video. Saludos.